La arrogancia es un narcótico ciego, la venganza silenciosa. Gancho inicial y llamada a la acción. Atención, amigos, prepárense para una de las caídas más espectaculares que jamás hayan visto. Si te encantan las historias de justicia kármica y giros inesperados, demuéstralo ahora. Dale a me gusta a este video, compártelo con un amigo y lo más importante, suscríbete al canal para no perderte el próximo golpe de gracia. La altanería de un hombre es una sustancia peligrosa. Para Alejandro Vega, era un narcótico cegador, tan potente como el éxito que lo había encumbrado. Se encontraba en el balcón de la suite imperial, valorada en 20.000 euros la noche, en la exclusiva finca El Halcón, un refugio privado en la Costa del Sol. Su brazo rodeaba a Valeria, una mujer que no era su esposa. Había traído a su amante al resort más reservado de España para celebrar el fin de su matrimonio, asumiendo que su esposa, Elena Mendoza, callada y tímida, estaría en casa, consumida por las lágrimas. Estaba a punto de humillarla, de pavonearse con su nueva vida justo en su cara. Pero Alejandro cometió un error catastrófico. Asumió que él era el depredador, cuando en realidad solo era un tonto caminando directamente hacia la trampa. El comienzo del triunfo en la Costa del Sol. La lancha de caoba cortaba el agua turquesa del Mediterráneo, su cubierta pulida reluciendo como ébano bajo el sol de la tarde. Alejandro Vega revisó su reloj, un Patek Philippe Nautilus de oro rosa. Era una declaración de 300.000 euros que gritaba: «He triunfado». A su lado, Valeria, embutida en un vestido amarillo canario, ladeaba su teléfono para capturar su perfil contra el dramático telón de fondo de la Sierra Blanca. «¿Es exclusivo, cariño?», preguntó ella, su voz un murmullo jadeante. «No quiero ver familias, no quiero ver gente común». «Finca El Halcón, querida», replicó Alejandro, su voz resonando con la autosatisfacción de un hombre que acababa de conquistar el mundo. «No es un hotel, es una propiedad privada. Solo tienen 12 suites. La lista de espera es de 3 años, a menos que seas yo, por supuesto». Había aprovechado un trimestre espectacular en su fondo de inversión, Vega Capital, para presionar al conserje de su banco privado y conseguir la reserva. Este viaje era una celebración, una vuelta de victoria. 2 días antes, había ordenado a sus abogados que entregaran los papeles de divorcio a su esposa, Elena. Elena. El nombre le sabía a ceniza. La aburrida, boye, predecible. Elena. Era la mujer con la que se había casado hacía 15 años, una fusión estratégica entre su ambición de nuevo rico y el nombre respetable y discreto de su familia. Ella había sido el contrapeso que necesitaba entonces, pero ahora era solo un peso muerto. Elena dedicaba sus días a gestionar la oficina familiar Mendoza, un pequeño patrimonio que él nunca se molestó en investigar, y a dedicarse a una discreta filantropía. Era un fantasma en su mansión minimalista, una mujer que vestía cachemir en tonos neutros y nunca, jamás, levantaba la voz. Valeria era lo opuesto. Era ruidosa, exigente y espectacularmente hermosa. Era un trofeo vivo y respirante, un testimonio de su éxito. La lancha redujo la velocidad, acercándose a un muelle de piedra envuelto en antigua glicinia. Un hombre con un inmaculado traje de lino esperaba. Era Ricardo Blanco, el gerente general. «Señor Vega, bienvenido a Finca El Halcón», dijo Ricardo, su sonrisa cortés, pero carente de calidez. «Tenemos la suite imperial», anunció Alejandro, no como pregunta, sino como declaración. «Por supuesto, señor, si desea seguirme». Los jardines eran magníficos, un paraíso escalonado de cipreses y azaleas.
Alejandro sintió una oleada de poder. Este era su mundo ahora. Mientras eran conducidos a la villa principal, un palacio del siglo XVII reconvertido, Alejandro se detuvo. «Mis maletas», espetó, señalando el muelle. «Ya están en su suite, señor», replicó Ricardo con suavidad. La suite imperial era más grande que su primer apartamento. Era una extensión de mármol, frescos y mobiliario italiano moderno, con una terraza privada que parecía flotar sobre el mar. «Esto servirá», dijo Valeria, dejándose caer en una tumbona y comenzando inmediatamente un video para sus seguidores. Alejandro, mientras tanto, arrinconó a Ricardo. «Necesitaré una reserva para cenar esta noche, a las 8. La mejor mesa en su restaurante. El azulejo. Y requeriré un vino específico. Un doble magnum del Screaming Eagle del 97. La ceja de Ricardo se crispó, el más mínimo destello de sorpresa. «Señor, nuestro restaurante se centra en varietales autóctonos españoles. Estoy casi seguro de que no tenemos ese Cabernet de Napa en particular. Pues encuéntrelo», dijo Alejandro, despidiéndolo con un gesto. «Que lo traigan volando desde Madrid. No me importa el costo. Estoy celebrando una victoria personal significativa». «Como usted desee, señor», dijo Ricardo, su voz cortante. «¿Se unirá la señora Vega a este viaje?» Alejandro soltó una risa seca. «¿Mi esposa? Dios, no. Ella no es precisamente del tipo de finca El Halcón. Estará en casa, probablemente, catalogando sellos o lo que sea que haga. Nos estamos divorciando. Esto», dijo, señalando a Valeria, «es el futuro». La expresión de Ricardo permaneció ilegible. Simplemente asintió. «Ya veo. Disfrute de su estancia, señor Vega». Mientras el gerente se marchaba, Alejandro descorchó la botella de champán de cortesía. Se sentía invencible. Tenía su juventud, o un simulacro de ella. Una amante deslumbrante y una fortuna en rápida expansión. Finalmente había cortado el cordón de su matrimonio aburrido y sin pasión. Levantó su copa hacia Valeria. «Por los nuevos comienzos», brindó. «Por nosotros», se rió ella, chocando su copa contra la suya. «El arrogancia se agrieta. Las primeras 24 horas fueron un borrón de indulgencia decadente, precisamente como Alejandro había planeado. Él y Valeria fueron deliberada y extravagantemente ruidosos. Monopolizaron la piscina infinita principal, tomándose fotos interminables y pidiendo magnums de rosado antes del mediodía. Alejandro atendía llamadas de trabajo junto a la piscina, gritando instrucciones agresivas a sus traders sobre cómo hundir una nueva acción tecnológica. «Vamos a desangrarlos, Robert», gritó a su teléfono, disfrutando de los gestos de molestia de una pareja mayor que leía cerca. Valeria, mientras tanto, trató al personal con un desdén casual que reflejaba el de Alejandro. Devolvió un plato de jamón y melón, porque el melón estaba demasiado naranja. Se quejó de que el número de hilos de las toallas de la piscina era aceptable, pero no increíble. A Alejandro le encantaba. Amaba su arrogancia. Reflejaba la suya. Esa noche, se prepararon para su cena, en el restaurante Ian de El Azulejo. Alejandro se estaba abrochando su patek, cuando su abogado, Esteban, llamó desde Nueva York. «Alejandro, solo para confirmar. Los papeles fueron entregados en la residencia de Elena esta mañana. El notificador señaló que los aceptó personalmente». «¿Y? ¿Lloró? ¿Se desmoronó?», preguntó Alejandro, enderezándose su corbata de seda. El notificador solo dijo que fue cortés. Firmó y cerró la puerta. Alejandro se burló. «Cortés, por supuesto. Probablemente ya llamé a su madre y se ha retirado a la finca familiar en Sevilla». «Patético». «Bien. Cuanto antes lo acepte, antes podré finalizar el acuerdo. Dale la casa. No me importa. Compraré 3 más».
Sobre el acuerdo, Alejandro. Esteban hizo una pausa. Sus abogados aún no han respondido, pero el acuerdo prematrimonial es blindado. Ella obtiene la casa y la pensión estipulada. Tus activos principales, el fondo, están completamente protegidos. Exacto, dijo Alejandro. Ella fue una buena distracción, pero no puede competir en las ligas mayores. Ahora, si me disculpas, Esteban, tengo una botella de vino de 10.000 euros esperándome. Colgó y se giró hacia Valeria, que se estaba aplicando una última capa de brillo labial. Está hecho, dijo. El ancla ha sido cortada oficialmente. Bajaron la gran escalera hacia el restaurante. El maître d' los condujo a la mejor mesa, ubicada en un pequeño balcón privado con vistas a las luces centelleantes del mar. Era obscenamente romántico. ¿Ves?, susurró Alejandro a Valeria. Yo soy el dueño de este lugar. La cena comenzó bien. La comida era innegablemente brillante, pero Alejandro estaba esperando su vino. Finalmente, el señor Ricardo Blanco se acercó a su mesa, con las manos vacías. «Señor Vega, mis más sinceras disculpas. Lo encontró, supongo», dijo Alejandro, molesto por la interrupción. «Señor, como le expliqué, no tenemos esa botella. Contacté, tal como me pidió, a nuestros proveedores en Madrid e incluso en Ginebra. No es posible conseguir un doble magnum de esa cosecha con tan poca antelación». Alejandro sintió un rubor de ira. «¿No es posible? ¿Usted entiende quién soy? No es posible no es una respuesta aceptable. Sin embargo», continuó Ricardo, su voz peligrosamente tranquila, «tenemos una de las bodegas más selectas de Andalucía. Estaría encantado de recomendarle un tinto de la Ribera del Duero o un Priorat que superaría con creces». «No quiero un Ribera del Duero», espetó Alejandro, elevando la voz. Varios comensales se giraron a mirar. «Quería lo que pedí. Se supone que esto es un establecimiento de 5 estrellas. Tiene razón», intervino Valeria. «Le dijiste hace horas. ¿Eres incompetente?» Los ojos de Ricardo se endurecieron, pero su voz se mantuvo firme. «Lamento no haber podido cumplir con sus expectativas, señorita. Los dejaré con su comida». Se dio la vuelta y se fue. «¡Qué descaro!», siseó Alejandro. «Haré que lo despidan por esto. Compraré todo este hotel y lo despediré yo mismo». «Deberías, baby», asintió Valeria, que ya había olvidado el vino y se estaba tomando una selfie. Pero la interacción dejó un sabor amargo en la boca de Alejandro. Era la primera vez desde su llegada que su poder había sido cuestionado. Fue una pequeña grieta en la fachada de su fin de semana perfecto, y lo enfureció. Sintió un escalofrío de inquietud, una sensación de que la deferencia que le habían mostrado antes no era asombro, sino otra cosa, una tolerancia forzada. El fantasma en el balcón. Al día siguiente, Alejandro se despertó con un sordo dolor de cabeza. Estaba decidido a borrar el desaire de la noche anterior. Pasaría el día proyectando una imagen de riqueza tan descomunal que todo el personal se vería obligado a humillarse. Él y Valeria salieron a la terraza del desayuno, vestidos con lino blanco a juego. Alejandro estaba detallando en voz alta su plan de alquilar la lancha motor arriba de época del hotel para el día, cuando de repente se congeló. Su taza de café se detuvo a mitad de camino de sus labios. Luego, al otro lado de la terraza, sentada en una mesa tranquila a la sombra de un olivo macizo, estaba Elena. Era imposible. Parpadeó, seguro de que el vino y el sol brillante estaban creando un espejismo. Pero era ella. No estaba llorando, no estaba vestida de luto. Llevaba una sencilla y elegante blusa de seda color crema y pantalones blancos. La europeana. Registró con la mente en blanco. Su cabello castaño estaba recogido en un sencillo moño. Estaba leyendo un libro
y tomando un espresso. Se veía tranquila. Valeria, ajena, seguía hablando. Y quiero que empaquen una cesta enorme con caviar y esos sándwiches pequeños y... ¡Cállate!, siseó Alejandro. ¿Qué?, preguntó Valeria ofendida. Alejandro no podía apartar los ojos de su esposa. Su esposa, aquí, en el mismo hotel. ¿Cómo se atrevía? Su mente se aceleró, pasando por todas las emociones. Primero shock, luego una rabia ardiente. Ella lo estaba acechando. Había recibido los papeles de divorcio y en un movimiento patético y desesperado, lo había seguido hasta aquí para... ¿qué? ¿Confrontarlo? ¿Armar una escena? ¿Rogarle que volviera? Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. La conmoción inicial disminuyó, reemplazada por una profunda sensación de satisfacción. Esto era incluso mejor de lo que había imaginado. Pensó que se desmoronaría en privado, en su mansión vacía, pero se había entregado a él. Había llevado su humillación al lugar más hermoso de la tierra, justo a su puerta. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó Valeria, finalmente dándose cuenta de su mirada fija. Ella siguió su mirada. «Oh, Dios mío, esa es... ¿ella?». «La pronto a ser ex señora Vega», se burló Alejandro, su buen humor restaurado. «¿Qué hace aquí?», susurró Valeria, horrorizada. «Este es nuestro viaje. Es tan... vulgar. Se ve tan... simple. Está desesperada, querida. Este es el último acto patético de un animal moribundo», dijo Alejandro, saboreando el momento. «Cree que puede hacerme sentir culpable. Cree que puede arruinar nuestra celebración». Observó a Elena por un largo momento. Lo más inquietante era su calma. No parecía una mujer al borde de un colapso. Parecía... serena. Pasó una página de su libro. Pidió un segundo expreso a un camarero, que se dirigió a ella con una familiaridad que molestó a Alejandro. Pregunta interactiva. En este punto, Alejandro cree que Elena es débil y está desesperada. ¿Crees que su serenidad es una señal de derrota o de una fuerza oculta? ¿Alguna vez la persona más silenciosa en tu vida te sorprendió con su poder? Comenta tu opinión. «Bueno, no lo voy a tolerar», declaró Valeria, poniéndose de pie. «Voy a ir y le diré que se vaya». «No, no», Alejandro la jaló de nuevo, su mente formulando un plan mucho más delicioso. «No la interrumpas, deja que tome su desayuno. Estaremos en el barco todo el día. La verdadera diversión, la verdadera confrontación debe ser pública. Esperemos hasta esta noche en el bar, justo antes de la cena. Dejaremos que todos vean lo que ella es». «¿Qué es ella?», preguntó Valeria confundida. «Un fantasma», dijo Alejandro, sus ojos brillando. «Y es hora de exorcizarla». El juicio público. El aire al atardecer era denso con el aroma de jazmín. El bar de la terraza principal del hotel se estaba llenando con los otros huéspedes. Un industrial alemán, una actriz francesa, un multimillonario de Silicon Valley. Era una multitud de poder inmenso y tranquilo. Este era el escenario que Alejandro había elegido. Él y Valeria tomaron un sofá central, pidiendo el champán más caro. Vio a Elena entrar en la terraza. Estaba sola. Se había cambiado a un sencillo vestido de seda azul marino, sin joyas, salvo su simple alianza de oro, que giró pensativamente, y un par de sencillos pendientes de perlas. Tomó una pequeña mesa junto a la balaustrada, con vistas al mar. Pidió un vaso de agua con limón. «Ni siquiera está bebiendo», susurró Valeria, asqueada. «Parece que está tratando de ser aburrida». «Es hora del espectáculo», dijo Alejandro, poniéndose de pie. Alisó su blazer hecho a medida, tomó la mano de Valeria y comenzó a caminar hacia su esposa.
Sintió los ojos de los otros huéspedes, siguiéndolo. Reconocieron a él de la piscina. Reconocieron a ella del desayuno. Esto iba a ser delicioso. Se detuvo directamente frente a su mesa. Ella levantó la vista, su expresión suave, como si notara a un camarero, no al esposo que acababa de solicitar el divorcio. «Elena», comenzó Alejandro, su voz goteando falsa lástima. «¡Qué fascinante sorpresa!». «Hola, Alejandro», dijo ella. Voz uniforme. Valeria, sintiendo su señal, se adelantó. «Simplemente no entiendo qué haces aquí, Elena. Es realmente patético. ¿No puedes captar una indirecta? Él está conmigo. Estas son nuestras vacaciones». Alejandro levantó una mano, silenciando a Valeria con un gesto. Ahora, querida, seamos gentiles. Claramente está pasando por un momento difícil». Miró a Elena. Su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. «En serio, Elena, esto es un nuevo mínimo, incluso para ti. ¿Seguirme hasta aquí? ¿De verdad pensaste que podrías volar a la Costa del Sol y yo simplemente... ¿Qué? ¿Olvidaría todo y te aceptaría de vuelta?» Elena tomó un sorbo lento de su agua. «No estoy aquí por ti, Alejandro». «Oh, por favor», se rió Alejandro, un sonido áspero que hizo que el industrial alemán mirara con molestia. «¿Para quién más estarías aquí? ¿Viniste a fregar los suelos? No me di cuenta de que tu pequeño fondo familiar estaba yendo tan mal que necesitabas un trabajo a tiempo parcial». «Necesitas irte», insistió Valeria. «Te estás avergonzando a ti misma. Lo estás avergonzando a él». «Ella tiene razón», dijo Alejandro, inclinándose, su voz cayendo a un susurro confidencial y cruel. «Se acabó. He pasado página. He mejorado. Necesitas aceptarlo. Vete a casa. Vuelve a tu jardín o a tus obras de caridad o a lo que sea que hagas. No perteneces a este lugar. Este mundo no es para ti. Es para la gente que toma lo que quiere. Tú solo eres la persona que se queda atrás». Se echó hacia atrás, con los brazos cruzados, esperando las lágrimas, esperando el colapso. Elena simplemente lo miró. Sostuvo su mirada durante 10 segundos completos, sus ojos claros y firmes. No había dolor en ellos. No había ira. No podía descifrarlo. Parecía casi lástima. «¿Has terminado?», preguntó ella. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Tu discurso? ¿Fue muy teatral? ¿Has terminado? Antes de que Alejandro pudiera responder, el señor Ricardo Blanco, el gerente general, apareció a su lado. Su rostro era una máscara de frío profesionalismo. «Señor Vega», dijo Ricardo, su voz baja pero portando el peso inconfundible de la autoridad. «Ah, Ricardo», dijo Alejandro, girándose triunfante. «Momento perfecto. Parece que tenemos una intrusa. Esta mujer no es una huésped. Es mi esposa separada y me está acosando. Por favor, pídale que abandone la propiedad. En silencio, si es posible. Me siento generoso». Valeria sonrió, sacando su teléfono, sin duda para filmar el paseo de la vergüenza. Ricardo no miró a Elena. Sus ojos estaban fijos en Alejandro. «Señor Vega, soy yo quien debe pedirle que se calle. Está causando una molestia a nuestros otros huéspedes». La sonrisa de Alejandro se desvaneció. «Perdón, yo soy el huésped. Ella es la intrusa. Sáquela. Ahora». «Me temo que se equivoca, señor», dijo Ricardo. «La señora Mendoza es nuestra huésped. Usted es el que ya no es bienvenido». La terraza se quedó en silencio. El único sonido era el suave batir del agua contra las paredes de piedra. Alejandro sintió un escalofrío, una caída repentina y nauseabunda en el estómago. ¿Qué acaba de decir? «Dijo que no eres bienvenido, Alejandro», dijo Elena, finalmente dejando su vaso de agua.
Se puso de pie. Era más baja que él, pero de repente pareció dominar toda la terraza. «¡Esto es ridículo!», balbuceó Alejandro, buscando apoyo. Los otros huéspedes miraban deliberadamente a otro lado, fingiendo estar fascinados por sus aceitunas. «Tengo la suite imperial. Estoy pagando 20,000 euros la noche. No puede...» «Ricardo, ¿está loco? ¿Sabe quién soy?» «Me temo que sí, señor Vega», dijo Ricardo, «y estoy actuando bajo órdenes directas de mi empleadora». «Pues traiga a su empleador», rugió Alejandro. «Está justo delante de él», dijo Elena. El mundo pareció inclinarse. Alejandro la miró fijamente. Miró a Ricardo. Volvió a mirarla a ella. Los puntos se conectaron, pero la imagen que formaron era imposible. Tú no eres». «¿Qué?», preguntó Elena. «¿Una huésped? Tienes razón, no lo soy. No he sido una huésped aquí en 6 semanas». Se giró hacia el gerente. «Ricardo, ¿cómo van las nuevas renovaciones de la cocina en el azulejo? Vi las facturas de los nuevos hornos Multani». «Están funcionando de maravilla, señora Mendoza», respondió Ricardo, su voz ahora llena de la calidez que había estado ausente antes. «Los chefs están extasiados. Su elección fue, como siempre, perfecta». «¿Señora Mendoza?», susurró Alejandro. El nombre resonó en sus oídos. Ricardo lo había usado antes, en el muelle, pero él había asumido. «La compré, Alejandro», dijo Elena, su voz plana como si estuviera hablando del clima. «La finca El Halcón, y las 2 propiedades más pequeñas en Ibiza, y el viñedo en La Rioja. Mi pintoresca, pequeña oficina familiar, como la llamaste, decidió expandir su cartera de hospitalidad. Esto», señaló la impresionante villa que los rodeaba, «es una de sus adquisiciones más pequeñas y recientes». La boca de Alejandro se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Estás mintiendo», finalmente logró decir. «Esto es una broma enferma y retorcida». «¿Lo estoy?». Elena metió la mano en su bolso Bottega Veneta y sacó una única tarjeta llave. Era una tarjeta pesada, negra, de metal. «Esta es la anulación maestra. Abre todas las puertas de este hotel, incluyendo, creo, la suite imperial». Se giró hacia Ricardo. «Ricardo, el señor Vega y su invitada harán el checkout inmediatamente». «¡Espera!», chilló Valeria, finalmente encontrando su voz. Su rostro estaba pálido por la conmoción. «No puedes hacer esto. Tenemos una reserva. Hemos pagado». «Al contrario», dijo Elena, dirigiendo su fría mirada a Valeria. «Su reserva, que estaba vinculada a la cuenta corporativa del señor Vega, fue cancelada esta mañana. En cuanto al pago», miró a Alejandro. «La tarjeta de crédito que tienes registrada, la tarjeta Amex Centurion de la cuenta corporativa, fue declinada hace, 2 horas. Una caída bastante precipitada en tu crédito disponible, parece ser». «¿Declinada? Es imposible. Mi fondo vale 9 cifras. Tengo una línea de crédito ilimitada». «Tenías una línea de crédito ilimitada, Alejandro», lo corrigió Elena. «Verás, esa es la otra cosa con la que he estado ocupada». «¿Qué? ¿Qué otra cosa?», preguntó Alejandro, pero temía la respuesta. El aire se había enrarecido. No podía respirar profundamente. «Mientras tú estabas celebrando, yo estaba con mi equipo legal», explicó Elena, su tono conversacional. «Siempre fuiste tan descuidado con el papeleo, Alejandro. Lo encontraba hasta aburrido. Simplemente firmabas lo que Esteban ponía delante de ti». «El acuerdo prematrimonial», dijo Alejandro, agarrándose a un clavo ardiendo. «Es blindado. Mi fondo está protegido». «Tu fondo, sí. Vega Capital es todo tuyo», asintió Elena. «El problema, Alejandro, es que Vega Capital ahora no vale nada». La sangre de Alejandro se convirtió en hielo. «¿De qué estás hablando? Eres un gestor de fondos de inversión, Alejandro.
Entiendes el apalancamiento. Entiendes la garantía. Ella comenzó a caminar lentamente hacia él, y por primera vez, él se encontró dando un paso hacia atrás. El capital semilla que usaste para iniciar tu fondo hace 15 años, continuó. La inversión ángel que pensaste que le había sonsacado a ese viejo banquero. Ese no fue él. Fue mi padre. Provino de mi fideicomiso familiar. Pero no fue un regalo, Alejandro. Fue un préstamo. Un préstamo garantizado no solo por los activos del fondo, sino por cada activo vinculado al fideicomiso. Y cuando te casaste conmigo, firmaste una exención que me otorgaba, como albacea del patrimonio de mi padre, control total por poder sobre esa garantía en caso de grave mala conducta personal. Creo que el adulterio, particularmente con una empleada. Sí, sé que Valeria era tu asistente de marketing. Cuenta. Los papeles que firmé esta mañana no eran papeles de divorcio, Alejandro. Eran avisos de incumplimiento. El teléfono de Alejandro, que había estado en silencio todo el día. De repente vibró. Lo sacó con una mano temblorosa. Un mensaje de texto de su COO, Robert. Llamada de margen. Todas las líneas. JP Morgan está retirando nuestro crédito. Alejandro, ¿qué hiciste? Otro zumbido. Su banco privado. Urgente. Reembolso inmediato exigido en todos los préstamos personales. Otro. Activos de Vega Capital. Congelados pendiente de investigación. Mientras estabas en la piscina, dijo Elena, ejecuté la nota. Toda ella. Las acciones que estabas vendiendo en corto. Mi fondo tomó la posición larga, respaldado por un consorcio que yo armé. Tu pequeño plan de desangrarlos, estabas apostando contra mí y perdiste. Ella señaló su muñeca. Ese Patek, la casa, el jet en el que viniste, no eran tuyos, Alejandro. Eran prestados y el préstamo ha sido revocado. Alejandro tropezó hacia atrás, golpeando un pilar de piedra. No solo estaba divorciado, no solo estaba avergonzado, estaba arruinado. No era nada. Todo el edificio de su vida, su riqueza, su poder, había sido un castillo de naipes equilibrado sobre el aburrido fideicomiso familiar de su esposa. Miró a Valeria. Su rostro era una máscara de horror y cálculo. Estaba mirando a Alejandro, pero no con simpatía. Lo estaba mirando como si fuera una enfermedad contagiosa. Alejandro, susurró ella, su voz tensa por el pánico. ¿Es verdad? Alejandro no podía hablar. Solo miraba su teléfono, viendo cómo su vida se evaporaba en una serie de mensajes de texto. «Oh, Dios mío», dijo Valeria, alejándose de él. «Oh, Dios, yo necesito usar el baño». Se dio la vuelta y huyó. No hacia los baños, sino de vuelta hacia el lobby. No miró hacia atrás, ni una sola vez. Alejandro se quedó solo, rodeado por el zumbido tranquilo de los huéspedes adinerados, que ahora lo miraban abiertamente. Miró a Elena. El fantasma. La mujer beige, aburrida, predecible que acababa de desmantelar todo su mundo antes de que su vaso de agua se calentara. ¿Por qué?, susurró. La única palabra que pudo encontrar. «Me preguntaste si vine aquí a fregar los suelos», dijo Elena, su voz desprovista de triunfo. Era simplemente definitiva. «Vine aquí a firmar los informes trimestrales. Tú simplemente estabas aquí. También». Hizo una señal a Ricardo. Dos guardias de seguridad grandes, educados e inflexiblemente firmes, se materializaron de entre las sombras. «Ricardo», dijo Elena, dándole la espalda a Alejandro. «Por favor, muéstrele al señor Vega la salida de servicio. Sus cosas están siendo bajadas». Ella se marchó, no hacia el restaurante, sino hacia un estudio privado.
Un hombre que Alejandro no había notado antes. Un distinguido hombre de traje oscuro. Su abogado. Se dio cuenta ahora. Se puso de pie mientras ella se acercaba, sosteniendo un portafolio de documentos para que ella firmara. «¡Espera!», gritó Alejandro. «Elena, espera, podemos hablar de esto». Pero ella no se dio la vuelta. Simplemente desapareció dentro. La puerta se cerró con un clic silencioso y costoso. La caída en la oscuridad. La humillación era una cosa física, una manta fría y pesada que sofocaba el aire de sus pulmones. Los dos guardias de seguridad, ambos llamados Giorgio, no le pusieron una mano encima, pero su presencia era una jaula. Se movieron con la calma y certeza inexorable de hombres que trataban con situaciones desagradables para ganarse la vida. Su profesionalismo un insulto mucho más profundo que cualquier agresión abierta. Alejandro, que había comandado salas de juntas con una sola mirada, ahora era conducido como un animal callejero. Lo guiaron no a través del gran lobby con suelo de mármol por donde había hecho su entrada triunfal, sino por una serie de pasillos de servicio estériles. Las paredes eran de un blanco austero, rosadas con marcas negras de los carros de reparto. El aire, antes perfumado con jazmín y perfume caro, ahora olía vagamente a lejía y aceite de cocina. Era la anatomía oculta del resort, las tripas que nunca debió ver. Cada paso lejos de las opulentas áreas de huéspedes era un paso descendente en una escalera que no sabía que estaba subiendo, un descenso a un mundo del que pensó que se había escapado hace mucho tiempo. La oficina a la que lo llevaron era pequeña y sin ventanas, amueblada con un único escritorio de metal y una silla rodante con una rasgadura en el vinilo. En la pared había un corcho con horarios de personal y avisos de seguridad. Este era el Nez 2. Aquí fue donde terminó su reinado imperial. Su equipaje, todo el juego de maletas rígidas, Louis Vuitton, con monograma personalizado, que un comprador personal le había asegurado que proyectaban un poder global sin esfuerzo, estaba apilado sin ceremonias junto a la puerta. No estaba apilado con cuidado, estaba tirado, un monumento a su estatus caído. Un miembro joven del personal, llamado Luca, con ojos nerviosos y una expresión cuidadosamente neutral, lo estaba esperando. Evitó mirar directamente a Alejandro, concentrándose en una tableta que sostenía con ambas manos. «Señor Vega», comenzó Luca, su voz apenas un murmullo. El instinto de Alejandro, el reflejo gruñente y acorralado de un rey depuesto, fue arremeter. «No me llame señor Vega. Tráigame a Ricardo aquí. Tráigame al dueño. Esto es un ultraje». Luca se encogió, pero se mantuvo firme. Los Giorgios, de pie junto a la puerta, cambiaron su peso solo un poco, un recordatorio silencioso de la nueva realidad. La negativa de Luca a interactuar, su adhesión al protocolo, era otro muro que Alejandro no podía traspasar. Ya no era un huésped al que había que apaciguar. Era un problema que había que procesar. «Necesito que firme aquí, señor», dijo Luca, extendiendo la tableta. «Es un recibo por sus efectos personales, reconociendo que ha tomado posesión de ellos de la propiedad». Alejandro miró la pantalla. La lista de sus propias pertenencias se sentía como una acusación. Un reloj, Patek Philippe, oro rosa. 1 par de mocasines, Loro Piana. 3 trajes Brioni a medida. Era un inventario de su ruina. Agarró el estilete, su mano temblando con tal violencia que su firma fue una cicatriz dentada e ilegible en la pantalla. Empujó la tableta de vuelta al chico. Luca la tomó. Sus ojos parpadearon por un momento. Pareció armarse de valor para la siguiente parte. «Señor, su acompañante.
La señorita Valeria dejó un mensaje para usted. Un destello de algo patético y desesperado se encendió en el pecho de Alejandro. Esperanza. Tal vez había cambiado de opinión. Tal vez lo estaba esperando. Había organizado un coche. Tal vez todo esto era un terrible malentendido. ¿Qué es? ¿Consiguió un taxi? ¿Dónde está? Luca tragó saliva, su mirada fija en un punto de la pared justo por encima del hombro de Alejandro. Ella dijo, y estas fueron sus palabras, Señor, que no me contacte. Nunca. Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un golpe físico. Nunca. No lo siento, no te llamaré, sino una ruptura final y brutal. La vio ahora con claridad horrible, no como una pareja, ni siquiera como una amante, sino como un parásito que acababa de desprenderse de un anfitrión moribundo. Él la había visto como un premio que había ganado. Ella lo había visto como una posición que había ocupado temporalmente. Como para retorcer el cuchillo, Luca deslizó un pequeño sobresellado sobre el escritorio. El papel era del mismo papel grueso y cremoso utilizado para los menús del restaurante. Alejandro lo abrió con dedos torpes. Dentro no había una nota de disculpa o explicación. Era una factura. Era una lista detallada de cada gasto incidental que él y Valeria habían consumido desde su llegada. Estaba todo allí en tinta negra nítida e implacable. Los 4 magnums de Taittinger Rosé junto a la piscina, las gafas de sol Dior de emergencia que Valeria había insistido en comprar en la boutique del hotel, el masaje de pareja que ni siquiera había querido, el ridículamente caro plato de melón que había devuelto. Cada cargo era un pequeño monumento a su propia necedad. Escaneó hasta la línea inferior, un número que habría sido trivial para él esa misma mañana. 22.480 euros. Debajo, estampado en un rojo vicioso y acusador, había 2 palabras. Pago declinado. Mis tarjetas. Debe haber un error, balbuceó, la mentira con sabor a ácido en su boca. Sabía que no había error. Podía sentir la guillotina digital que Elena había dejado caer, separándolo de la red financiera global. Estamos al tanto de la situación, señor, dijo Luca, su voz suave con lo que podría haber sido lástima. Las instrucciones de la señora Mendoza fueron ponerlo en su cuenta. Esta copia es para sus archivos. Para sus archivos, una última pieza de papeleo burlona para el hombre que ahora era una no entidad. Arrugó la factura en su puño, el papel grueso resistiéndose, un eco final de la calidad que ya no podía pagar. Uno de los Giorgios abrió la puerta de servicio, revelando no los terrenos cuidados e iluminados de la finca, sino un camino oscuro, lleno de grava, que corría junto al edificio. El paraíso opulento y perfumado de jazmín que había habitado hacía solo unos minutos era un mundo de distancia. Aquí, el aire era fresco y olía a tierra húmeda y al leve, desagradable olor de una fila cercana de contenedores de basura. El muelle del ferry público está por ahí, dijo el guardia de seguridad, su voz plana y final. Señaló la oscuridad opresiva. Es una caminata de 20 minutos. Las palabras quedaron flotando en el aire, absurdas e imposibles. ¿Una caminata? La voz de Alejandro se quebró. No puede ser en serio. Necesito un coche. Llámeme un taxi, un barco. Pagaré, añadió, las palabras huecas incluso para sus propios oídos. No somos un servicio de taxi, señor, respondió el guardia sin un atisbo de emoción. Él y su compañero retrocedieron. La pesada puerta de servicio se cerró y la cerradura se accionó con un golpe metálico definitivo que resonó en el silencio repentino. Era el sonido de su antigua vida sellándose para siempre. Estaba solo.
verdadera y completamente solo en la oscuridad, rodeado de equipaje que representaba una fortuna que ya no poseía. Se miró las manos, luego el traje Brioni, que de repente se sentía como un disfraz barato. Tenía que mover las maletas él mismo. El pensamiento era paralizante. Se agachó, su espalda protestando, y agarró el asa de la maleta más grande. Era increíblemente pesada. Gruñó, tirando de ella unos pocos metros por el camino de grava, las pequeñas ruedas enganchándose y raspando contra las piedras. Tuvo que detenerse, respirando con dificultad, el sudor perlado en su frente. Se puso en marcha en la larga y humillante caminata, arrastrando la maleta detrás de él. El traqueteo de sus ruedas, el único sonido que acompañaba su respiración irregular. El camino era irregular, y tropezó 2 veces. Sus mocasines de suela delgada, sin ofrecer protección contra las piedras afiladas. Cada paso doloroso era una nueva humillación. Desde arriba, podía escuchar los sonidos débiles y elegantes del mundo del que había sido expulsado. El murmullo sofisticado de la conversación, el tintineo de las copas, las suaves melodías de un cuarteto de cuerda tocando en la terraza. Imaginó a los otros huéspedes, al industrial alemán, a la actriz francesa, mirando su sofá vacío, quizás compartiendo un breve susurro de lástima antes de volver a su champán. Ya era un fantasma, una anécdota de advertencia para ser saboreada brevemente. Mientras el camino giraba hacia el frente de la finca, vio el muelle principal, iluminado por lámparas de hierro forjado. Un elegante taxi acuático privado, con su cubierta de caoba reluciente, se estaba alejando. Instintivamente se agachó detrás de un grueso ciprés, su corazón latiendo con una vergüenza nueva y más aguda. Vio un destello de tela amarillo canario. Era Valeria. No estaba sola. Se estaba riendo, un sonido brillante y tintineante que se extendió por el agua. Su brazo estaba entrelazado con el del industrial alemán, un hombre cuyo nombre Alejandro ni siquiera podía recordar. El hombre era mayor, con una postura tranquila y segura que hacía que la propia arrogancia de Alejandro pareciera infantil en retrospectiva. Estaba escuchando a Valeria, asintiendo, su expresión de indulgencia divertida. Era la misma mirada que Alejandro había usado justo ayer. Estaba viendo cómo su propio papel era reemplazado en tiempo real. Valeria apoyó la cabeza en el hombro del hombre, lo miró con ojos grandes y adoradores, y luego se fueron, el barco acelerando hacia la oscuridad, dejando una estela brillante en el agua negra. Ni siquiera miró hacia atrás. Alejandro sintió una ola de náuseas. Se apoyó contra la corteza áspera del árbol, la realidad de su situación, presionándolo. No había sido solo un proveedor, había sido un peldaño, una conveniencia temporal. Su gran narrativa romántica no había sido más que una transacción comercial, y su contrato acababa de ser anulado. Finalmente tropezó fuera de la oscuridad hacia el muelle del ferry. No se parecía en nada al puerto deportivo privado y pulido de la villa. Era una tosca plataforma de madera, desgastada y astillada, con una única luz fluorescente zumbante que atraía una nube de polillas. Algunas otras personas esperaban, una pareja joven con mochilas, una mujer mayor con una bolsa de compras, un pescador local fumando un cigarrillo. Lo miraron, a su traje ridículamente caro y su montaña de equipaje, con abierta curiosidad. Era un espectáculo de circo, el hombre que había caído del cielo. Se sentó en su maleta, el monograma AB o ALB si fuera español, pareciendo burlarse de él. En lo alto, en la colina,
La finca El Halcón brillaba como una constelación privada. Podía ver las luces encendidas en la suite imperial, su suite, donde las amas de llaves ya estaban borrando cualquier rastro de su existencia. Luego, sus ojos se dirigieron a un conjunto diferente de ventanas, en un ala de la villa que ni siquiera sabía que existía. Una gran oficina en la esquina, con las luces encendidas. Una silueta se movió hacia la ventana. Era Elena. No estaba mirando hacia él. Estaba mirando hacia la vasta y oscura extensión del mar. Su mar. Tenía un teléfono en la oreja, asintiendo ocasionalmente. Ricardo Blanco estaba de pie respetuosamente a pocos metros de distancia, sosteniendo una carpeta. Su abogado, David, también estaba allí, señalando algo en un gran plano extendido sobre una mesa. Estaban trabajando, estaban construyendo. Esto no era el final de una historia para ella. Era solo otro martes por la noche. Era una emperatriz en su sala de guerra, y él había sido un bufón jugando en su patio, completamente ajeno a la escala de su poder. La pintoresca, pequeña oficina familiar era una empresa global, y él no había sido más que un activo menor y mal portado. Su arrogancia, su desestimación de ella, su aventura, no fueron grandes traiciones que le rompieron el corazón. Simplemente fueron pasivos en un balance, y ella, la consumada gestora, finalmente los había liquidado. La bocina del ferry sonó, un sonido fuerte y feo que lo sobresaltó. El barco, una embarcación grande, funcional y completamente sin glamour, se acercó al muelle. Se puso de pie, con las piernas rígidas, y comenzó el laborioso proceso de subir su equipaje a bordo, chocando con los otros pasajeros, murmurando disculpas que se sentían extrañas en su lengua. Encontró un banco de plástico duro en la cubierta al aire libre y se desplomó sobre él. Los motores cobraron vida y el ferry se alejó de la orilla. Vio cómo las luces de Finca El Halcón se hacían más y más pequeñas, hasta que fueron solo otro brillo en el horizonte. El viento frío azotaba el agua, enfriándolo a través de su delgada chaqueta de traje. Puso la cabeza entre las manos, la factura arrugada e inútil todavía agarrada en su puño. No solo había sido despedido, había sido vuelto obsoleto, había sido borrado. Y mientras el barco navegaba por el agua oscura e indiferente, Alejandro Vega, por primera vez en su vida, comenzó a llorar. La última parada, el ferry golpeó los pilotes del muelle de Como, o muelle de Málaga en este contexto, una llegada chocante e inceremoniosa que vibró a través del banco de plástico barato y subió hasta los huesos de Alejandro. Los otros pasajeros se levantaron, ansiosos por llegar a casa. Alejandro permaneció sentado, una estatua de incredulidad congelada, hasta que un tripulante gritó: «Señore, finito». «Señor, terminado». Se puso de pie, con el cuerpo dolorido, y se enfrentó a la pesadilla logística inmediata de su vida. El equipaje. Luchó por sacar las maletas al muelle, una por una, un espectáculo sudoroso y gruñendo. Sus manos, acostumbradas a firmar acuerdos de 9 cifras, ahora estaban en carne viva y con ampollas por el trabajo manual inusual. Los otros pasajeros fluían a su alrededor, un río de vida normal que se separaba alrededor de una roca de miseria opulenta. Nadie se ofreció a ayudar. Simplemente miraron al hombre con el traje de 5.000 euros, ahora manchado de mugre por la cubierta del ferry, que parecía un refugiado de un mundo que solo veían en las revistas. Estaba en el paseo marítimo iluminado. Era tarde, pasadas las 11, pero el paseo marítimo todavía estaba vivo con gente paseando, comiendo helado,
sus risas resonando sobre el agua. Se sintió como un ataque personal. Alineó sus maletas en el pavimento como soldados en una causa perdida. Necesitaba un taxi, necesitaba un hotel, necesitaba pensar. Un taxi se detuvo. Alejandro levantó la mano, un gesto que había realizado 1000 veces. El conductor salió. Miró la montaña de equipaje. Miró a Alejandro y suspiró. ¿Dónde?, preguntó. Hotel Villa Padierna, dijo Alejandro, aferrándose al único otro nombre de hotel de lujo que conocía. El conductor abrió los ojos, luego los entrecerró. Villa Padierna. Silbó, un sonido bajo y evaluador. Esta era una tarifa que valía la pena tener. Comenzó, con sorprendente eficiencia, a cargar las maletas en el maletero de la furgoneta, un rompecabezas de cuero y latón. Alejandro subió al asiento trasero, hundiéndose en la tapicería desgastada. El coche olía a tabaco rancio y ambientador con aroma a pino. El viaje fue silencioso. Alejandro miró por la ventana mientras dejaban el centro de la ciudad. Estaba en un aturdimiento, un estado de shock profundo que lo aislaba del peso total y aplastante de su realidad. Estaba operando con la memoria muscular de la riqueza. Conseguiría una habitación, llamaría a Esteban por la mañana, y esta pesadilla, se resolvería. Elena había dejado claro su punto. Era una jugada de poder brillante y viciosa, pero simplemente no podía ser definitiva. Llegaron a la majestuosa entrada de Villa Padierna, un hotel que rivalizaba con el Halcón en su grandeza. El portero, envuelto en un magnífico uniforme, se apresuró y abrió la puerta de Alejandro, saludándolo con un pulido. «Buenas noches, señor. Bienvenido». Alejandro salió, su confianza regresando momentáneamente, por reflejo. Este era su mundo. Podría arreglar esto. Se dirigió al vestíbulo, una impresionante extensión de mármol, candelabros y antigüedades invaluables. Caminó directamente a la recepción, dejando al conductor y al portero para que se encargaran de las maletas. «Una suite, por favor», le dijo a la recepcionista, una mujer cuya sonrisa era una obra maestra de hospitalidad profesional. «Con vistas al mar, lo que tenga». «Por supuesto, señor. ¿Puedo tener una tarjeta de crédito y su pasaporte?» Alejandro sacó su cartera. Le entregó la Amex Centurion. La tarjeta negra, su arma principal y símbolo, se veía sólida y real. Él era Alejandro Vega. Esto funcionaría. La recepcionista la deslizó. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. La deslizó de nuevo. «Lo siento, señor. Parece haber un problema». «Eso es imposible», dijo Alejandro, su voz un poco demasiado alta. «Pásela de nuevo». «Lo he hecho, señor», dijo ella, bajando la voz, sus ojos parpadeando hacia el portero. «Está declinada». «¿Declinada?» La palabra era ajena. Bien. Estaba molesto, no en pánico. Todavía no. Sacó su tarjeta JP Morgan Reserve. «Pruebe esta». Ella la deslizó. El resultado fue el mismo. Su sonrisa se había ido, reemplazada por una máscara de sospecha educada. «Esta también, señor». «Esto es ridículo», dijo Alejandro, su voz resonando en el vestíbulo cavernoso. Una pareja cenando en la terraza se giró a mirar. «Su sistema está roto. Llame al banco». «Señor, son casi las 12 de la noche», dijo la recepcionista. Su paciencia se había agotado claramente. «Ambas tarjetas están declinadas». La sangre de Alejandro se congeló. El shock estaba desapareciendo, reemplazado por un terror helado y creciente. Era real. Elena lo había hecho. Había cortado todas las líneas. Buscó torpemente en su cartera. Efectivo. Tenía efectivo.
Había sacado 1.000 euros en el aeropuerto para gastos menores. Le había dado algo a Valeria. Sacó lo que quedaba, unos 700 euros. Aquí, dijo, empujando los billetes sobre el mostrador. Esto es para el depósito. Arreglaré las tarjetas por la mañana. La recepcionista miró la pequeña pila de efectivo con desprecio. Señor, nuestras habitaciones comienzan en 3.000 euros por noche. Esto no es suficiente para un depósito, ni siquiera para una noche, pero solo necesito una habitación. Me temo que no tenemos disponibilidad para usted, señor, dijo ella, las últimas palabras educadas de la ejecución. Una señal discreta, y un gerente de seguridad, no un portero, estaba de repente junto al codo de Alejandro. Señor, si me acompaña, por favor. Fue escoltado de vuelta afuera. El portero, su rostro ahora una máscara de desdén, estaba sacando su última maleta del taxi. El conductor estaba de pie, con los brazos cruzados, su expresión furiosa. «Mi tarifa», espetó el conductor, «a Marbella y el peso, 120 euros». Alejandro lo miró fijamente. 120 euros, por un viaje que terminó en su propia expulsión. Miró los 700 euros en su mano. Le dio el dinero al hombre. Su mano temblaba. El conductor lo contó. Le devolvió algunas monedas. Subió a su taxi y se fue a toda velocidad, dejando a Alejandro solo en la acera. Un paria en las puertas del paraíso. Estaba varado. Eran más de las 12 de la noche. Su equipaje, su hermoso e inútil equipaje, estaba apilado alrededor de sus pies como una barricada. No podía quedarse aquí. Miró la pila. 3 maletas grandes, una bolsa de ropa, su maletín. No podía cargarlo todo. Tomó una decisión. Fue la primera decisión de su nueva vida. Abrió la maleta más grande, sus manos rasgando el contenido. Sacó un par de jeans, una simple camisa polo, su neceser y su ordenador portátil. Los metió en su maletín y en su pequeña maleta de ruedas. Los cerró con cremallera. Luego se puso de pie y miró el resto. Los trajes Brioni, los zapatos hechos a mano, las corbatas de seda. Miles y miles de euros de su antigua vida. Sentados en una acera en España, les dio la espalda. Lo dejó todo allí. Comenzó a caminar, tirando de la única maleta de ruedas, sus ruedas traqueteando sobre los adoquines. Se alejó del mar, de las luces, del mundo que conocía. Caminó durante lo que parecieron horas, sus pies gritando en sus zapatos de cuero delgados. Se dirigió al único lugar que sabía que estaría abierto, la estación de tren. El área alrededor de la estación era un mundo diferente. Las grandes villas dieron paso a bloques de apartamentos anodinos de los años 60. El aroma a jazmín fue reemplazado por el olor a diésel y cerveza rancia. Encontró lo que estaba buscando, un pequeño albergo de 2 estrellas con un letrero de neón parpadeante que simplemente decía «Hotel». Empujó la puerta de cristal. El vestíbulo era una pequeña habitación, con suelo de linóleo, donde un hombre somnoliento en camiseta se sentaba detrás de un escritorio de madera contrachapada, mirando un pequeño televisor. El hombre levantó la vista. Sus ojos asimilaron el traje sucio y caro de Alejandro y su única maleta de ruedas de alta gama. Era una combinación que gritaba problemas. «¿Tiene una habitación?», preguntó Alejandro, su voz un graznido seco. El hombre gruñó. 80 euros, por adelantado. Alejandro sacó el efectivo restante. Le quedaban poco más de 500 euros. Peló los billetes y se los entregó. El hombre los tomó, los contó y deslizó una llave por el escritorio. Estaba unida a un gran llavero de plástico rojo con el número de habitación 3B, escrito con un rotulador descolorido.
Tercer piso, dijo el hombre, señalando un ascensor pequeño, parecido a un ataúd. El ascensor tembló hasta el tercer piso, el olor a cigarrillos rancios denso en el aire. Encontró la habitación 3B. La llave apenas funcionaba en la cerradura, pero después de una lucha, la puerta se abrió. La habitación era una celda. Estaba dominada por una cama doble abultada, cubierta con una colcha delgada, marrón y naranja. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo. El baño era un pequeño cubículo de plástico con una luz fluorescente parpadeante que zumbaba como un insecto enojado. La única ventana no daba al mar, sino a un callejón estrecho y oscuro, donde podía escuchar el traqueteo de los contenedores y una discusión distante en italiano. Alejandro entró, dejó caer la maleta de ruedas, no encendió la luz principal, dejando la habitación en el tenue resplandor del callejón. Se sentó en el borde de la cama abultada. Los resortes chirriaron en señal de protesta. Estaba solo. Estaba en un hotel barato, cerca de una estación de tren. Tenía 500 euros a su nombre. Captó su reflejo en el espejo barato y deformado que colgaba de la pared. Vio a un extraño, un hombre despeinado, con ojos hundidos, su rostro pálido por el sudor y el miedo. El rey arrogante de la Costa del Sol se había ido. En su lugar estaba esta criatura aterrorizada. Su Patek Philippe todavía brillaba en su muñeca. Sacó su teléfono, intentó llamar a Esteban, su abogado, y fue directo al buzón de voz. El número que ha marcado no está en servicio. No buzón de voz. Desconectado. Intentó llamar a Robert, su COO. Este número ya no está activo. Intentó llamar a su banquero privado. Desconectado. Elena no solo había congelado sus activos, no solo había exigido sus préstamos, había desmantelado sistemáticamente toda su estructura de apoyo. Los abogados, los banqueros, los ejecutivos eran leales al dinero, y el dinero era de ella. Estaba excomulgado. Miró fijamente el Patek en su muñeca. Valía, ¿qué? $300,000. Era lo único de valor que le quedaba. Era su último salvavidas. Se lo desabrochó. El oro rosa de repente se sentía increíblemente pesado, casi obsceno, en la sordidez de la habitación. Lo colocó en la mesita de noche de laminado astillado. El tranquilo y elegante tic, tac, tic de su movimiento era el único sonido en la habitación. Un reloj implacable e indiferente, contando los segundos de una vida que ya había expirado. Conclusión y significado. Gracias por acompañarnos en esta historia. Es un poderoso recordatorio de que la arrogancia a menudo nos ciega ante el verdadero poder que se sienta justo al otro lado de la mesa. Alejandro vio a su esposa como una reliquia de su pasado, sin darse cuenta nunca de que ella era la arquitecta de todo su presente. Pensó que era dueño del mundo, pero ni siquiera era dueño de sí mismo. Su ostentación no fue una señal de su éxito, sino el detonante de su espectacular caída, demostrando que la inteligencia tranquila y la fuerza oculta siempre sobrevivirán a las fanfarronadas más ruidosas. ¿Qué piensas de la venganza de Elena? ¿Fue una jugada perfectamente ejecutada o un movimiento calculado que había estado planeando durante años? ¿Debería haberlo dejado ir en silencio? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia y quieres más relatos de justicia dramática y giros increíbles, por favor, dale a me gusta, like a este video, compártelo con alguien que ame una buena historia y lo más importante, haz clic en suscribirse
y activa todas las notificaciones. Tenemos nuevas historias cayendo cada semana y no querrás perderte lo que sucede después. Hasta la próxima.